Hola, este es el segundo video de la serie de microclases. El objetivo de este video principalmente es brindar algunas herramientas, o como dice el título, tips para diseñar una clase virtual. Vamos a ir viendo brevemente de qué se trata esto de las clases virtuales, cómo las podemos pensar, y qué cuestiones tienen que tener en cuenta a la hora de diseñar una clase virtual, sobre todo cuando se tiene que pasar de un espacio presencial a un espacio virtual. Esta producción la fuimos realizando junto con el equipo del programa Educación a Distancia. Nosotros tenemos una trayectoria en lo que es la licenciatura de la carrera de Enfermería a Distancia, y bueno, vamos como recopilando experiencia en ese sentido, que me parece bastante interesante poder brindárselas. La primera cuestión que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de clase virtual no estamos pensando en un material didáctico, o sea, en un producto en sí mismo, sino que estamos hablando en el diseño que hace el docente de algo. Por eso entonces cuando uno dice clase virtual no está hablando en video solamente, por ejemplo. O clase virtual está pensando en un PDF con desarrollo de contenido. En realidad, la clase virtual es un material didáctico en sí mismo que puede tener cualquier formato. Entonces, por eso yo puse acá, los más utilizados normalmente son el video, que es lo que la mayoría está usando por el dinamismo que brinda el video. El texto, que puede ser un texto escrito, ya sea en un PDF o en otro tipo de procesador, o los textos que están enriquecidos, ya sea con imágenes fijas o intercaladas con imágenes y movimientos que pueden ser, normalmente son videos cortos, ¿no? Vamos a ir viendo un poquito cómo se diseña cada una de estas cuestiones. ¿Qué cuestiones diferencian a la clase virtual de la clase presencial? Esto es importante que lo tengan en cuenta porque no es trasladar lo que yo hago en los espacios presenciales, a los cuales estoy muy habituado y los cuales son muy cómodos para mí, porque uno transita por esos espacios durante todo el sistema educativo, no es trasladarlo tal cual a la virtualidad, ¿no? La virtualidad tiene otras lógicas, y todos manejamos esas lógicas, ¿no? Con mayor experticia, con menor experticia, pero todos las manejamos. Entonces, las diferencias principales, hay varias, pero yo quería nombrar estas, son que la dinámica de presentación son diferentes, es decir, no se puede considerar como una clase virtual didácticamente correcta, digamos así, a la grabación de la clase magistral, ¿no? La clase magistral es un formato propio de la presencialidad, no de la virtualidad. Los tiempos en los que dura una clase virtual, ¿no? Los tiempos, sobre todo cuando se trata de videos, ya vamos a ir viendo un poquito más, los tiempos se reducen. Normalmente uno, cuando va a dar clase en la presencialidad, está pensando, bueno, tengo 40 minutos, 2 horas, 3 horas. Los tiempos en la virtualidad no son los mismos. Los videos no pueden tener una duración mayor a 10, 15 minutos, tienen que tener una dinámica para mantener la atención de quien no está observando del otro lado, y dentro de esa dinámica, como son más cortos los videos, uno selecciona con mayor precisión lo que va a presentar en las clases virtuales. Cuando se trata de clases virtuales escritas, si uno tuviera que escribir, por ejemplo, lo que uno habla durante 2 o 3 horas en una clase presencial, el texto claramente sería de 50 páginas más o menos. Normalmente una clase escrita, una clase virtual escrita, no llevan más de entre 10, 15, como mucho 20 páginas. Algunas, si tienen una redacción, una presentación de contenidos muy profundos, bueno, puede llevar un poquito más, pero no más. Las lógicas de intercambio, ¿no? La clase virtual normalmente está pensado en la sincronía, o sea, no están presentes en el mismo momento y en el mismo espacio el docente y los alumnos, sino que están presentes en momentos diferentes, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy grabando ahora este video y ustedes lo van a poder visualizar en cualquier otro momento, en las circunstancias que ustedes
consideren más apropiado. En la presencialidad, claro, la inmediatez nos permite cierto dinamismo de intercambio, ¿no? Claramente se puede salvar esto del intercambio en la virtualidad a través de otros recursos, como vamos a ir viendo, como pueden ser los foros u otros espacios de intercambio. Y las planificaciones de una clase y de la otra también difieren, ¿no? Nos vamos a centrar, ya muchos de nosotros conocemos lo que es planificar para la presencialidad, pero bueno, hoy vamos a tratar de ver algunas cuestiones básicas a tener en cuenta cuando planificamos para la virtualidad. Es necesario que comprendan que cuando hablamos de una clase virtual estamos hablando de un espacio en el que, como docente, ¿qué hacemos? Explicamos, ampliamos conceptos, damos ejemplos, ayudamos a comprender ciertos conceptos, o sea, de alguna manera enriquecemos el proceso de aprendizaje de los estudiantes incorporando elementos que no están presentes ya sea en una guía de estudio o en una bibliografía obligatoria. En esto quiero hacer también la salvedad, una clase virtual no es una guía de estudio, no es una guía de lectura. Una clase virtual es una producción intelectual del docente en el cual hacemos lo que hacemos en clase, ¿no? Mediamos de alguna forma para que el alumno pueda entender el contenido académico, ¿sí? Por eso es necesario poner en práctica esto. Hacemos explicaciones, ampliamos, argumentamos, etcétera, etcétera. Preguntas puntuales para al momento de pensar a planificar una clase virtual. ¿Cuánto tiempo va a durar esta clase? Supongamos que yo quiero pensar en una unidad. Digo, bueno, quiero virtualizar la unidad 1 de la asignatura. Perfecto. ¿Cuánto tiempo dura la virtualización de la asignatura? O si lo que estoy pensando es trasladar lo que estoy haciendo en la presencialidad a la virtualidad, bueno, puedo poner como punto de partida cuánto tiempo dura en la presencialidad y ver de qué manera adecuarlo a la virtualidad. En este sentido, es necesario que pensemos, bueno, cuánto tiempo, qué cuestiones, qué contenidos voy a trabajar en la clase virtual y en función a eso, cuánto tiempo va a durar la clase virtual, ¿no? En realidad, la duración no solamente tiene que ver con, supongamos que hicimos un video, cuánto dura el video solamente, sino ese video va a estar asociado a las lecturas bibliográficas, a la búsqueda quizás de información por parte de los alumnos y alguna actividad, que eso lo vamos a ver dentro de un ratito, ¿no? Entonces, esa es la duración total de lo que se llama una clase virtual. La segunda pregunta importante es, ¿qué quiero lograr con esta clase virtual? ¿Cuál es el objetivo principal de esta clase virtual? Es presentar contenido, es presentar la unidad, es explicar conceptos complejos, es argumentar, mostrar la relación entre un concepto y otro, es decir, tengo que tener bien claro cuál es el objetivo principal. Más allá de que uno, supongamos que yo lo que quisiera es presentar contenido nuevo, explicar y dar a conocer a los alumnos determinados conceptos que son como base o troncales en la materia, de los cuales los alumnos quizás no tengan un conocimiento previo o tengan un conocimiento erróneo, muy apegado al sentido común, y quiero sentar las bases. Entonces ese es mi objetivo, ¿no? Sentar las bases, de que quede claro a qué me refiero cuando hablo de este concepto. Y después iré trabajando porque los alumnos se apropien de ese concepto. Pero en el proceso yo puedo hacer argumentaciones, poner ejemplos, pero no pierdo de vista que yo lo que quiero con estas argumentaciones, con estos ejemplos, con estas narrativas, es que el alumno entienda a qué me refiero cuando estoy hablando de ese concepto. ¿Sí? Eso es principal. El objetivo de la clase es tenerlo bien en claro. ¿A qué objetivo del programa responde? ¿Sí? Es imprescindible mostrar a los alumnos la lógica que hay entre esto que estoy presentando y el programa, que es el eje vertebrador de todas las prácticas educativas, con el cual ellos se van a guiar en sus estudios. ¿Y con qué unidad del programa está relacionada? Si yo hago clases virtuales, por ejemplo, bueno, clases virtuales que sean acompañando a la presencialidad, tengo que decir, bueno, esta clase virtual responde a la unidad 1, la unidad 2, etcétera, etcétera, ¿no? Tengo que tener bien claro
cuando hago la presentación de la clase virtual, qué contenidos de qué unidad son los que voy a abordar y voy a trabajar. Vamos a ir viendo, como dije al principio, hay como dos grandes formatos muy fuertes en los que en los últimos tiempos se ha utilizado para hacer clases virtuales. Uno tiene que ver con los videos y otro tiene que ver con la escritura. También hay en los últimos tiempos como una movida bastante interesante donde se ha empezado a rescatar nuevamente lo que son los podcasts. Lo que pasa es que los podcasts, hacer nada más que auditivos, también tienen que tener una lógica bastante dinámica, porque bueno, para que las personas normalmente hay personas que pueden concentrarse en la audición y hay otras que les cuesta un poco más. Entonces, eh, tienen que ser breves, etcétera, etcétera. Por ahora no lo vamos a tocar estos dos formatos más utilizados. En el caso del video, ¿qué pasa si yo quiero hacer una clase virtual en video? Un poco parecida a lo que estamos haciendo ahora. Digo parecida porque en realidad yo intento más que dar una clase que, ponerme en un rol más de asesora, pero bueno, supongamos que esto fuera una clase. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Es elaborar un guión, a fin de ordenar la grabación. Es decir, el error más grande es, bueno, acá tengo el PowerPoint, papá, me siento, lo pongo a grabar y empiezo a hablar. Y entonces, ¿qué pasa? Uno tiende a irse, a descontextualizarse, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante es tener un guión que puede ser, yo lo voy a detallar un poquito más adelante, puede ser que el mismo PowerPoint que usemos para grabar la clase virtual, como en este caso yo uso un Prezi, que ese me sirva de guión, lo puedo tener impreso o a mano alzada, poner los conceptos principales y ver en qué orden los voy a ir presentando y cómo los voy a ir trabajando. Si quiero poner un ejemplo en un determinado momento, etcétera, etcétera. Entonces, eso va a hacer de que la grabación sea mucho más fluida. Probar el sonido de la cámara previamente parece como muy obvio, pero por ahí es lo que más nos olvidamos. Entonces después terminamos la grabación, la escuchamos, la terminamos con mucho esfuerzo porque no todos estamos acostumbrados a filmarnos. Y bueno, no, el sonido se cortó, la cámara se interrumpió, entonces es bueno que se tomen un tiempo para revisar eso, ¿no? Que se escuche correctamente y que se vea de manera correcta. Un ambiente que esté bien iluminado, sobre todo si, como por ejemplo en este caso, que yo tengo la camarita, ustedes ven mi rostro, entonces el lugar tiene que estar bien iluminado para que puedan, si yo hago un gesto o algo, ustedes lo puedan identificar. Si yo filmara, por ejemplo, que ustedes quisieran filmar a alguien haciendo algún tipo de utilizando un pizarrón, entonces también es necesario que el lugar esté bien iluminado para que quede bien claro, para que en la filmación quede bien clara lo que uno está haciendo en la filmación. Es necesario, o es recomendable, no es necesario, es recomendable esto que estoy haciendo yo, ¿no? De que si trabajamos con un precio, con un PowerPoint, o con algún otro, un software, o lo que fuese, que usen esto que se llama como una especie de doble cámara, ¿no? Que ustedes pueden ver mi pantalla de computadora, pero a la vez me pueden ver a mí. Porque esto genera dinamismo, ¿no? Es lo que decía antes. Si yo tuviera la voz en off, entonces se haría un poco más densa porque ustedes no podrían ver mis gestos, etcétera, etcétera. Y a veces uno con los gestos, la mayoría sabemos que decimos muchas cosas. Diseñar un material de apoyo a veces es necesario cuando se trata de las primeras veces y cuando queremos rescatar o hacer precisión en algunas cuestiones puntuales, como es en este caso, que puede ser un precio, un PowerPoint, etcétera, etcétera, y puede, lo que decimos en rato, oficial de guión. Cuando elaboren este material de apoyo, no lo piensen para uno, ¿no? Por ahí pasa lo mismo en las clases presenciales. No armo un PowerPoint, después voy y lo leo, o lo uso más para saber de qué manera voy pasando en la clase. No. Estos materiales tienen que servir para el destinatario, se le tienen que sumar algo al destinatario, ¿no? Yo en este caso como es una filmación, estoy repitiendo lo mismo que está en el Prezi,
pero a su vez le estoy dejando las pantallas del Prezi para que ustedes después, más tranquilos, puedan pausarlos, ir leyéndolas, analizarlas, etcétera, etcétera. Si es una clase en vivo, ¿no? Lo ideal es procurar que esa grabación en vivo quede, esa clase en vivo, perdón, quede un registro grabado para que después los alumnos puedan volver a revisarla, o los alumnos que no pudieron estar presentes lo puedan ver, ¿no? Aun cuando haya un dinamismo de preguntas y respuestas. Quizás yo no estoy haciendo una clase virtual netamente, sino una clase de consulta virtual, por ejemplo, en vivo. Entonces yo digo, bueno, nos vamos a juntar en tal espacio, en tal lugar, con tal, yo les voy a ir mencionando algunos software o páginas web que pueden ustedes utilizar, eh, y simplemente saco dudas, ¿no? Las preguntas y respuestas, los alumnos se consultan. Bueno, eso también se tiene que grabar porque es un insumo y un material sumamente rico para el proceso de aprendizaje. Imagínense cuál es el plus que la virtualidad le está permitiendo a esto, ¿no? De que en la presencialidad eso se pierde por la inmediatez, y acá yo quedo un registro grabado donde los alumnos pueden volver a revisarlo las veces que sea necesaria, y evito, no totalmente por supuesto, pero evito de alguna manera esto como un teléfono descompuesto. El profe dijo en la clase, yo entendí tal cosa, etcétera, etcétera. Y esto es importante. La duración del video no debe ser superior a los 10 minutos. ¿Por qué? Porque en realidad las personas, y 10 minutos ya es como medio mucho, ¿no? Las personas no mantenemos la atención en un video tanto tiempo, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer clases virtuales de un tema que me implica mucha sesión, mucha explicación en mucho tiempo, por ahí es preferible, bueno, identificar, primeramente, cuáles son los conceptos más importantes que quiero presentar, desarrollar, etcétera, e ir armando videos más cortos, de entre 5 y 7 minutos, no importa la cantidad, porque el alumno puede ir viéndolos de a poco, en la medida que se puedan, eh, y siempre traten de que las filmaciones estén en un formato de lo que se llama MP4, ¿no? Porque eso hace mucho más plausible de que cualquiera lo pueda ver en cualquier dispositivo, ya sea en un celular, en una computadora, etcétera, etcétera. Entonces, si es mucho lo que tengo que hablar, lo tengo que desarrollar en una clase, preferible videos más cortos. Lo más probable es que con este video rompa esa lógica, pero bueno, no tenía mucho sentido cortar el video en este momento. ¿Qué pasa cuando estamos pensando en clases en formato, virtuales en formato de texto, ¿no? ¿Qué cuestiones tengo que tener en cuenta? Digo, es importante acá, digo, la letra es aquello que me une con el destinatario, en este caso los estudiantes. Entonces, la redacción de la clase virtual es importante. Entonces, es imprescindible que este tipo de redacción sea de tipo dialógica, como si uno estuviera hablando con quien me está leyendo. ¿Sí? Yo tengo que lograr una conversación con el alumno. Tiene que ser semejante a como uno en la oralidad hace las explicaciones, ¿no? Este punto que voy a decir ahora es sumamente importante porque es el error más grande en el que caen la mayoría de los docentes universitarios, ¿no? Cuando estoy armando una clase virtual en formato texto, no estoy haciendo un escrito para colegas, ni un artículo científico, ni estoy escribiendo un libro. Estoy pensando en los alumnos, y por ende el tratamiento del tema que haga tiene que ser lo más accesible para los alumnos posible, ¿no? Y para eso tengo que tener bien claro quiénes son mis estudiantes. Si yo estoy en primer año, la forma en que voy a trabajar un tema no va a ser el mismo que en quinto año, por ejemplo, ¿no? Si yo quisiera, no sé yo, explicar cuestiones didácticas para un alumno de primer año, bueno, lo voy a hacer con una forma un poco más sencilla, ¿no? Y con muchos ejemplos de por medio, que si tuviera un alumno de quinto año de la licenciatura en educación, donde, bueno, yo ya ahí puedo pensar que el alumno tiene un bagaje de conocimiento y de reflexiones teóricas que me permiten ir como un paso más, ¿no? Y hablar en otro tipo de lenguaje.
Siempre es bueno enriquecer el texto, este texto dialógico que le decimos, con ejemplos concretos. Y estos ejemplos pueden ser de la vida profesional o de la vida cotidiana. Y eso hace que el alumno pueda entender cómo esto que estoy explicando tiene relación con el día de mañana cuando se egresen, o tiene relación con lo que nos atraviesa constantemente, ¿no? Y de esa manera evitamos normalmente los estudiantes tienden a pensar que los contenidos o los saberes académicos vienen como, no sé, producidos por extraterrestres, eh, y no por personas. Y las personas, estos contenidos y estos saberes nos atraviesan. Y bueno, y nos atraviesan a nosotros y nos atraviesan a toda a la sociedad en general. Lo que pasa es que nosotros vamos a hacer un trabajo más académico, más fino, más de investigación, y lo vamos a pensar y lo vamos a reflexionar desde ese punto de vista. Y es más, nos encontramos con que hay saberes del sentido común que están en contraposición con los saberes académicos. Entonces, es importante eso, ¿no? Por eso los ejemplos son vitales. También es interesante poder interpelar mientras uno va escribiendo a través de preguntas que serían de tipo retórica o de reflexión. Bueno, llegado a este punto, ¿cómo cree que deberíamos actuar si pasara tal cuestión? Por ejemplo, llegado a este punto, ¿cómo creen ustedes que sería la mejor opción para que los profes en poco tiempo puedan virtualizar la primera unidad de sus asignaturas? Esa es una pregunta que yo no estoy esperando una respuesta concreta, pero que, como que dice, los interpelo de alguna manera para que ustedes lo puedan reflexionar. Y si es posible, ya vamos a ir viendo en otros videos, a través de algunos recursos que tiene Moodle, que yo puedo armar una clase virtual en texto, pero que lo puedo enriquecer poniéndole imágenes, videos, mapas conceptuales, sonidos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso también hace que la dinámica del texto sea otra. Es importante que entiendan que la clase virtual no es el centro de, o sea, que uno da clase en la presencialidad o en la virtualidad, no es el centro del proceso educativo, ¿no? Nuestro rol como docente es de mediación, estamos ¿en el medio de qué? En el medio de este conocimiento académico y el trabajo o el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, la clase virtual tiene que tener ese objetivo, ser un puente, no es el centro del proceso de enseñar. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Es una herramienta válida, indispensable, necesaria, pero no es el centro. El centro está puesto en el aprendizaje del alumno. Nuestro objetivo como docente es que el alumno aprenda. No, nuestro objetivo como docente no es generar la mejor clase virtual, no. Nuestro objetivo como docente es que el alumno aprenda determinados contenidos de determinada forma y los entiende, los pueda reconocer, apropiarse de ellos, relacionarlos, etcétera, etcétera. Entonces esto es una herramienta más. Por eso deben centrarse en explicaciones y trabajar conceptos complejos. Es decir, si yo tuviera que seleccionar de todo lo que en la presencialidad hablo en una clase presencial para pasar a la virtualidad, yo diría, hagan mucho hincapié y recorten en aquellos conceptos que ustedes saben que son los más difíciles de entender por los alumnos, o las lecturas que son más difíciles de entender por los alumnos y comprender, o de acercarse a ellas, y poder brindar explicaciones concretas que le permitan a los alumnos tener algunas pistas para que puedan, cuando se acerquen a las lecturas bibliográficas, puedan comprenderla de la mejor manera posible. Y después eso se plasme en una actividad. Ya después en otro video vamos a trabajar un poquito más esta cuestión de cómo diseñar una actividad en la virtualidad que realmente propicie determinados procesos cognitivos. Bueno, esto lo asociado a lo que venía diciendo, ¿no? Ninguna clase virtual es total, o sea, la clase virtual no es algo acabado, completo en sí mismo. Se puede considerar que una clase está completa cuando está asociado a lecturas bibliográficas y a actividades. Yo acá puse nada más que las actividades porque es lo que
la experiencia que con Mariela, mi colega, estuvimos viendo durante mucho tiempo es que los profes se centran mucho en esto, en dar explicación oral, y no en asociar esas explicaciones, ese dinamismo, esa presentación de contenido a una actividad coherente a ese tipo de explicación, ¿no? Eso vamos a ir viendo un poquito más en los próximos videos, cómo yo puedo hacer coherente. Si yo estoy haciendo una narración, una explicación de algo, no le puedo pedir al alumno como una actividad, una reflexión, porque en realidad en ningún momento le mostré cómo se hace una reflexión. Debemos tener en cuenta que es a través de las actividades donde en realidad se produce el mayor proceso de aprendizaje de los alumnos. No es a través de las clases virtuales, sino todos seríamos expertos, digo, porque hay un montón de cuestiones dando vueltas que es accesible a muchas personas y todos podríamos ser profesionales, ¿no? En realidad el plus que brinda las instituciones educativas es esto, ¿no? Poder mostrarle a los alumnos a través de determinadas actividades, lograr que se apropien de esos conocimientos y que los puedan poder trasladar a distintas situaciones, relacionarlos, construir unos nuevos, etc. Y lo que vimos diciendo hace un ratito, ¿no? Siempre podemos decir que una clase virtual logra su objetivo cuando en realidad es lo que le permite al estudiante poder resolver de forma correcta una actividad. Es decir, yo lo estoy preparando a través de la clase virtual para que pueda leer y para que después pueda realizar lo mejor posible determinada actividad. Por último, quería dejarles algunos recursos que estuvieron consultando. Para hacer clases virtuales, algunos recursos interesantes son Zoom. Zoom es un software que puede utilizarse ya sea en web o se puede utilizar descargándolo en la computadora. También es plausible utilizarlo en el celular. Tiene una versión gratis. Esta versión gratis permite hacer videoconferencias, digamos así, de hasta 100 personas, con una duración de 40 minutos y las graba. ¿Sí? Es interesante. Después tiene versiones pagas, ¿no? Otra opción es habilitar un canal de YouTube para hacer emisiones en vivo. Siempre recuerden de que si esta es la opción, tengo que habilitar el canal por lo menos 24 horas antes. Esas emisiones en vivo después quedan grabadas en YouTube, por cierto, ¿no? Después vamos a ver cómo la plataforma Moodle permite traer un video de YouTube, incrustarlo en la plataforma, de tal manera que si bien está el video en YouTube, los alumnos no se tienen que ir hasta la página de YouTube, sino que directamente en la misma plataforma Moodle la puede visualizar, y eso evita esto de que los alumnos después se pierdan. Lo que hacemos todos, ¿no? Estamos en YouTube, vemos un video, después vemos al costado varias opciones, y y ya nos fuimos, ¿no? Entonces, para evitar eso, uno puede hacer una incrustación de, ya sea de PowerPoint, Prezi o de videos de YouTube. Screencast es otro servicio web, no necesariamente necesita una descarga, tiene una versión gratis que permite grabar videos de hasta 15 minutos, similar a este formato que estamos usando con doble cámara. Yo, por ejemplo, en este momento estoy usando Zoom y utilizo dentro de la versión gratis la opción de reuniones personales. Entonces me permite hacer una grabación bastante breve, con muy buena calidad de imagen y buena calidad de sonido. Y este dinamismo, ¿no? De compartir pantalla y que ustedes me puedan ver. Matic es otra opción similar, y Camtasia, que sí está normalmente en inglés, se descarga, tiene una versión free de 30 días, y terminados 30 días hay que pagar si uno lo quiere seguir utilizando, ¿no? Estas son algunas opciones. Entonces, bueno, resumiendo, tips para una clase virtual. La clase virtual no es el centro del proceso de enseñanza, es una herramienta didáctica necesaria, importante, pero no imprescindible. No es una guía de estudio, no es una guía de lectura, es un espacio que como docentes presentamos contenido, explicamos, narramos, damos ejemplos, hacemos preguntas, debemos mostrarle el plus que como docentes tenemos a los alumnos a través de nuestras clases virtuales. Debe ser planificada, tiene que tener una lógica y un objetivo concreto, tiene que estar asociada a algún tipo de material
bibliográfico, sobre todo si estamos en una carrera profesional, y tiene que estar asociada sí o sí a una actividad en concreto, ¿sí? Esas son las cuestiones imprescindibles a tener en cuenta en el diseño de clases virtuales, y pueden tener distintos formatos, video, texto, audios, etcétera, etcétera. Bueno, espero que esto les haya sido de utilidad. Igual vamos a seguir trabajando muchas de estas cuestiones, vamos a seguir sumando plus en otros videos, que seguro vamos a ir retomando a medida que vayamos pasando las microclases que nos quedan.